Luis Vicat, a quien ya lo tenemos en línea, dándole como siempre, por supuesto, la bienvenida y el agradecimiento de estar estableciendo este diálogo con nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto Bien, escucharte. igualmente. Gracias por acompañarnos, ¿eh? Y porque, bueno, sabemos de tu capacitación y de tu conocimiento en varias áreas de seguridad, específicamente en este tema que realmente hoy está convocando y preocupando a la sociedad en su conjunto, porque son hechos que se vuelven a repetir en la Argentina, como lo estaba comentando, y que vemos que, a ver, no hay una concientización de parte de alguna manera de los organismos del Estado, como lo comentaba recién, para de alguna manera prolijar este tipo de situaciones que ya tienen largos años en la República Argentina, ¿no, Luis? Sí, sí, han tenido muchísimos años. Fíjate que la ley de seguridad bancaria es del año 71. Claro, por La eso. ley, realmente la 19.130 es una ley que requiere una serie de ajustes que se han Ujú. ido haciendo a través de resoluciones administrativas del Sí. ente supervisor, que es el Banco Central. Ajá. A través de los organismos técnicos de asesoramiento del propio Banco Central, que son los organismos de seguridad bancaria que poseen o no las distintas policías del país. Ujú. Cada policía debería tener un organismo especializado en seguridad bancaria. Algunas, la mayoría las tienen, me consta, porque he ayudado a crearlas en Sí. su momento Ajá. y les hemos dado capacitación. Y yo dediqué 15 años de los 30 años de mi carrera Ja. policial, 15 años a seguridad bancaria. Ujú. Este, o sea que, como decía Borges, no conozco, pero sospecho el tema, ¿no? Seguro, es claro. Y realmente algunas medidas, como el tema de los celulares dentro de los salones de atención de público y todo, fueron algunas solicitudes que se le hicieron al Banco Central para Ajá. que hiciera aplicar estas medidas. Ujú. Otras no, otras se tomaban del exterior, se malcopiaban, otras no se llegaron a instalar, pero lo importante es que las bóvedas son un objeto de deseo para cierto tipo de ladrones muy específicos, muy Sí. especializados. Hacía ya un par de años que no se veían Ujú. tentativas de robo de estas características, como la que Ajá. hoy nos ocupa. Sí. El último robo, el más conocido, digamos, el que tuvo más prensa, El fue famoso en el robo del siglo, ¿no? 2006, Claro, ahí está. Ujú. el robo de Acasuso, Claro. el ex Banco Río de Acasuso. Sí. Bueno, que a su vez, Que está en muy ese momento, cercano a justamente lo que se estuvo a punto de cometer ahora otra vez en San Isidro, ¿no? bueno, es muy parecido, es muy Ajá. parecido, Parece que esa quizá es una inclusive, zona bastante codiciada, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Creerán justamente que ahí hay realmente mucha cantidad de dinero, de joyas, de valores importantes, como para dar golpes bueno, fuertes sí, en esta zona norte específicamente? bueno, sí, sí, justamente Es- claro. el target de la gente que habita en la zona Sí, es es ideal, un claro. target uno, y bueno, esto hace que se crea que los bancos tienen en la parte de caja de seguridad de alquiler, sobre todo, Claro. tienen un botín Sí, interesante, ahí redituable. E puede haber un caudal inclusive fuerte ahí, en esa zona, claro. Ujú. hay un caudal fuerte, y en el caso del Banco Río de Acasuso en el año 2006, eh, no se tuvo en cuenta. En ese momento la gente de seguridad bancaria no tuvo en cuenta porque no lo conocía. Evidentemente había una falta de información a nivel internacional, como tendría que haber. Y en el 2003, en Berlín, hubo Ajá. un hecho absolutamente calcado en el cual se inspiraron los del 2006, la banda Mira de vos. Vitete Ja. Sellanes y compañía, Ujú. para realizar este robo. En Berlín fue mejor todavía, porque tomaron 42 rehenes en una zona céntrica bancaria, Ajá. los colocaron frente a la vidriera con una granada colgando del pecho, Ja. los ladrones. Sí. La policía rodeó inmediatamente el edificio, pero lo rodeó a la occidentales, digamos, lo rodeó en forma llana, en una sola dimensión, Ajá. y eventualmente en modo aéreo, cada tanto un helicóptero sobrevolaba. Pero Ajá. olvidaron el subsuelo. Sí. Y el subsuelo, sobre todo en Europa, es muy poroso, tiene Ajá. muchos túneles de distintos tipos de antigüedad. Claro. Y es por allí que penetraron los ladrones. Mira vos. Rompieron la bóveda, negociaron el rescate de los rehenes, por el cual cobraron $2 millones en Sí. aquella época, Sí. a lo cual la policía accedió porque los tenía absolutamente rodeados, según ellos, Ajá. y luego se fueron por las alcantarillas
en ese momento de Berlín, como hicieron los del Banco Río de Acasuso acá, que fue más, digamos, más doméstico el asunto, pero también se fueron por una alcantarilla que no fue tenida en cuenta y que estaba muy cerca del banco, por el cual había un túnel de desagote que llevaba al río, utilizando vehículos de goma, se fueron navegando, por decirlo así, Claro. con su botín. Sí. Pasearon de paso por el Río de la Plata, ¿no? Uno lo toma en joda esto, pero Sí, realmente... Y claro. pasearon. Ahora, este tipo de Y en el situaciones... caso de hoy, Sí. esto Ajá. recuerdo un caso de algunos años atrás en Ciudadela, en provincia de Buenos Aires, también hubo un túnel de similares características que tuvo una falla hidráulica, por decirlo así, Sí. y la humedad comió prácticamente al túnel y fue abandonado a poco. Y en este caso, la casualidad hizo que un repartidor observara un objeto extraño saliendo de la calle, Claro, o del sea, adoquinado, que esa era una varilla de las gruesa varillas. metálica que emergía entre los adoquines, ¿no? O sea, vos fijate que una cosa tan sencilla que es detectado por una persona de casualidad. Ahora, ¿cómo los bancos y cómo los organismos de seguridad cada tanto no hacen un control de estas características, teniendo en cuenta realmente la permeabilidad que hay en esta zona, ¿no? Eso es lo más llamativo, entre otros tantos Bueno, temitas que uno porque se en pregunta. realidad Sí, te escucho. la seguridad locativa o la seguridad ambiental, Ajá. es una cosa que en su momento fue sugerida al Banco Central vehementemente, es decir, que haya un control no Sí, solamente del banco en sí, sino de todo su entorno. claro. Y el entorno abarcaba algunos cientos de metros. Y esto no fue tenido en cuenta, y la seguridad hoy está planteada en el criterio de fortaleza, es decir, yo estoy defendiendo el dinero hacia terceros que vengan de afuera en mi perímetro solamente, ¿no? Y Sí. entonces esto hace que no se tenga en cuenta que hay a 100 metros, como el famoso robo al Banco Crédito Argentino en su momento en la calle Callao, en Buenos Ajá. Aires, que pasaron por debajo de una farmacia, inclusive que sentían golpes y movimientos extraños de tierra. Sí. Es decir, pero no, al no estar en el perímetro directamente, no se tuvo presente. En este caso, como Mm. se ve en imagen, Mm. el túnel es absolutamente prolijo, Sí, sí. Ujú. revela un gran conocimiento, revela Claro. conocimientos de ingeniería, de hidráulica, en fin, y sobre Estaba todo bien, estaban el pero muy material bien planificado secuestrado en el garage. estratégicamente. Claro. Ujú. Ahora, esto, Absolutamente, claro, absolutamente. Sí. te escucho, sí. Ujú. No, te decía que esta foto me hace acordar a una película famosa, El Gran Escape, ¿no? Claro, En donde sí, había un tal túnel cual. más primitivo en la película, pero Sí. era parecido. En este caso tenemos ventilación, tenemos iluminación, tenemos los refuerzos para evitar que las paredes colapsen. Evidentemente los hierros cumplían una determinada función y sin querer inadvertidamente, por haber adoquinado, pasaron hacia arriba algunos de los hierros y fueron descubiertos, pero ya Ajá. estaban muy cerca de Estaban cerca de la llegar a lo bóveda, que era claro. el tesoro del De la banco. bóveda, exactamente. O sea, vos fijate que Exacto, de la bóveda. casualidad se evitó justamente lo que podría haber sido un robo tremendo, pero también lo curioso que cerca de este banco hay otra entidad bancaria, o sea, lo que todavía no se dijo, si realmente en todos esos planos que encontraron, vistes ahí en el taller, está, digamos, detallado hacer un ingreso solamente en la bóveda de un banco o ingresar a los dos bancos que están ahí en la zona, ¿no? Porque muy cercano está la Es otra un buen entidad. dato. Es un tema que tampoco nos ha Es un, informado todavía, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo no, se conoce en las próximas horas esta cuestión. Lo que bueno, sabemos es que hay no hay, un dato todavía no muy hay ningún interesante, detenido Pedro. sospechoso por el hecho, ¿no? No, hay algunas imágenes que se tomaron porque, bueno, se fue siguiendo el túnel, se llegó al comienzo del túnel, que era este Sí. famoso garage semi-abandonado que fungía como vendedor de placas antihumedad. Claro. De hecho, tenían placas antihumedad ahí por alguna inspección sorpresiva. Luego tenían muy buen material para la difracción. El detalle interesante acá son A los ver. planos. ¿De Claro. dónde sacaron los planos de la Y sí. sucursal? Porque hay un plano detallado que se Ajá. secuestró en el lugar,
en donde están marcados los sensores, las cámaras de circuito cerrado de Sí. televisión, etcétera. Hay como que puede haber Este habido plano alguna filtración de da la sensación información, de, ¿no? Alguna sí, connivencia con alguien que está relacionado con la entidad bancaria, interna o externamente, que bueno, conoce justamente los planos o que tenía acceso a este tipo de información. Si no, ¿de dónde van a sacar justamente sí, un plano de las bóvedas y cómo está la distribución hecha, ¿no? Eso también es lo llamativo, que realmente no hay realmente un control previo de las entidades bancarias, o cada tanto que se haga una supervisión justamente de este tipo de lugares, ¿no? sí, de hecho teóricamente lo hay, debería hacerse cada 6 meses una inspección. Eso es El la organismo de normativa, seguridad digamos. bancaria local, Ajá. claro, digamos, el Banco Central planifica una serie de inspecciones, pero el organismo policial de seguridad bancaria tiene el imperium, Sí. porque la seguridad es una facultad no delegada en la nación, de Ajá. hacer su propia inspección en tiempo y forma. Claro. De hecho, en mi caso personal, yo tenía un formulario muy distinto al del Banco Central y Ajá. la provincia utilizaba un formulario mucho más enjundioso y mucho más detallado que permitía detectar cualquier tipo de incumplimiento en cuanto a la calidad de los materiales y demás que se estaban Sí. usando. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cierto tipo de materiales que sirven para retrasar el acero alabeado, por ejemplo, el helicoidal, que se coloca, que son como hélices, que se colocan dentro de las paredes de cemento del banco, Ajá. tienen que tener una 3,2 milímetros de espesor como mínimo, es decir, una serie Claro. de características Ujú. técnicas, ese Ujú. alabe, que si ese alabe no está bien puesto en tres bolillos, o sea, superpuesto, Ujú. uh, el banco se ahorra mucho dinero, pero resiente la calidad de Mira esa vos, pared, claro. porque ese alabe Ujú. lo que hace es triplicar el tiempo de paso, el tiempo de Ajá. fracción, porque Claro. las mechas se van rompiendo cuando tocan esas hélices de acero. Hubo movimientos políticos, inclusive de resistencia, hubo lobbies bancarios de resistencia Ajá. a estas medidas, y Ujú. la cuestión quedó allí en aguas de borrajas, y en una época el organismo de seguridad bancaria tenía la inspección del llenado, el encofrado del tesoro. Para Sí. eso había que tener profesionales que supieran del tema, ¿no? Claro. Pero a ver de qué calidad era el hormigón, Ujú. establecer una muestra del hormigón que se había utilizado, en fin. Y los planos, te recuerdo un detalle que muchos ya han olvidado en el A tiempo, ver, en la contanos. provincia de Buenos Aires se fueron robados y secuestrados en la casa de un oficial de policía cientos de planos de bancos, Mira de vos. los cuales en los siguientes 2 años se robaron 5. Ah, ah. Esto se hizo una nota periodística en su momento en una Sí. revista que se llamaba La Primera, Ajá. lo hizo Ragendorfer, hizo esta nota, Sí. Ujú. y bueno, se secuestró este material, pero el oficial siguió en funciones y llegó inclusive a un alto Qué cargo, barro. no O fue sea que molestado ahí para queda nada. demostrado la Pero connivencia los que hay planos, muchas veces con el sector político y policial en algunas localidades, como es la provincia de Buenos Aires. Ahora, totalmente, vos que estuviste totalmente, justamente en un sí. cargo tan importante, supervisando y actuando durante No 15 sé si años me estás escuchando. justamente, sí te escucho perfecto, que te comentaba que al estar vos durante 15 años prácticamente chequeando y supervisando este tipo de trabajos específicamente que tienen que ver con el peritaje en la seguridad bancaria en la provincia de Buenos Aires, con tanta cantidad de sucursales que hay, realmente me imagino que habrés visto un montón de cuestiones y situaciones que generaban un montón de dudas. ¿Se tomaron a partir de ese momento, cuando vos planteaste algún tipo de inquietud, algún sistema de prevención adecuado para evaluar si estaban en condiciones las entidades bancarias de poder frenar un intento de robo justamente de sus bóvedas? En el año 93, desde el gobierno, se creó una comisión de seguridad bancaria de la cual yo Ajá. formaba parte, juntamente con otros funcionarios, Sí. este, y se hizo todo un dictamen de seguridad con Ajá. respecto a las medidas que había que adoptar, sobre todo aquellas Sí. casas que se compraban de bancos quebrados. O sea Claro. que eran casas que pasaban a estar en otro banco y tenían que adaptarse a las medidas de seguridad. Sí, sí. Pero esto Ujú. costaba mucho dinero, por lo Ujú. tanto, Claro. en realidad se cumplió a medias. Sí. Y se apostó todo a la seguridad electrónica. Cuidado que la seguridad electrónica es muy buena, los sensores antisísmicos y demás, pero
yo puedo tener el mejor timbre en mi casa, pero si no tengo puerta no puedo impedir que entren. O sea que la combinación de la electrónica con la física, con una puerta robusta, blindada, era necesaria, absolutamente. Como las medidas de seguridad en cajeros automáticos y tantas otras cosas que hubo que pelear muchísimo. Luego de esto, ante el caso del Banco Río, el Banco Central dispuso que las entidades bancarias no le mandaran más planos. Con lo cual, es como decir, si te cayó mal una comida, no comas directamente. Deja de comer que no te va a caer mal la comida, realmente. Pero bueno, quedó esa norma así. En la provincia de Buenos Aires no se cumplía, el área de seguridad bancaria era un área restringida, con personal absolutamente seleccionado. Bueno, todo esto después cambió y hoy por hoy tenemos estas situaciones que pueden llegar a producirse y que no se han producido. Yo supongo que quizá el banco haya reaccionado con el disparo de las alarmas, seguramente por vibración o por percusión, y quizá el hecho no se hubiera dado. Pero la sensación de que la gente que hizo el túnel sabía mucho está presente en la foto, ¿no? Sí, la pulcritud, digamos, y la prolijidad con la cual se generó este túnel es increíble, ¿no? Que podría haber terminado como pasó en otros casos anteriores, porque también tenemos que tener en cuenta allí en lo que pasó, ¿no? En mayo del 2010, que el Tribunal Oral número 1 de San Isidro, que había condenado a los autores del robo del siglo, Araujo, al Bolster, de la Torre y Saloechevarría, que habían recibido, si mal no recuerdo, penas entre 9 y 15 años de prisión, mientras que Vitete, tal vez uno de los principales ideólogos de este robo del siglo, le habían aplicado más de 21 años, pero bueno, hoy en día ninguno está preso, ¿no? Ya que en el 2014, vos te acordás bien, todos recuperaron prácticamente la libertad, luego de que la propia Cámara de Casación Penal les redujo las condenas. O sea que en este país es siempre una joda, ¿no? Esto hubiese sido similar si estos personajes hubieran concretado seguramente este robo que fue, bueno, interrumpido de casualidad, porque pasó una persona y se le trabó ahí el auto, la camioneta, cuando estaba por salir, se encuentra con la barrita y empieza toda la investigación. Si no, hubiese quedado todo prácticamente ahí sin conocerse, ¿no, Luis? Son casualidades, bueno, realidad, absolutas, totales, ¿no? Inclusive, por ahora la... Te escucho, Luis, sí, hay un pequeño delay. ¿Vos me estás resonando bien? Bueno, parece que perdimos coherentes y concordantes, pero no hay ninguna infracción sobre el banco en sí, no hay ningún ataque a la superficie, o sea que también podríamos decir que se trata de un delito menor, que inclusive hasta de una contravención por una rotura o daño a la propiedad pública. O sea, seguramente esta gente también ha tenido presente algún plan B en el caso de que sean habidos para judicialmente alivianar su carga, ¿no? Claro, hay cámaras de seguridad seguramente en la zona. Con eso se puede hacer una investigación para detectar los movimientos, las entradas y salidas que había a este taller de la zona y de alguna manera avanzar con una investigación para detectar justamente a las personas que intentaban justamente hacer este tremendo atraco a esta entidad bancaria. Seguramente que ya se está haciendo un seguimiento de todas las cámaras públicas y privadas que tengan, que permitan la reconstrucción. Esto pasó en otros casos, en otros casos de boqueteros, así se los llama aquí, butroneros, les dicen en España. Realmente con las cámaras de televigilancia se puede llegar a establecer. En algunos casos los ladrones, en otros casos, concurrían a su lugar de trabajo camuflados, ¿no? Con peluca, con barbas y demás, para eventualmente dificultar cualquier tipo de filmación. Claro. Bueno, la idea evidentemente es plantear justamente este tipo de situaciones para que se esté atento. ¿Y vos crees que se están haciendo trabajos puntuales en estas épocas como para prevenir este tipo de delitos? ¿O estamos atravesados por un montón de problemas, entonces estas cuestiones se dejan en un segundo plano, más que nada por una cuestión de presupuesto? Creería que no, creería que se están haciendo y obviamente el banco va a ser lo indispensable.
el banco es una entidad comercial en general. Entonces se rige por reglas capitalistas de ganancia, pérdida e inversión. Claro. Y la seguridad no se considera una inversión, sino un costo, un gasto. Entonces siempre hay una tendencia a rozar el límite de lo que se necesita para cobrar el reaseguro de Londres, o el reaseguro americano, o el seguro de aquí. Y entonces ya con eso estamos cubiertos. Y cumplir básicamente lo que establecen las normas del Banco Central. Hasta ahí. Más que eso, este era un delito que había caído un poco en el olvido, ¿no? Esto era como las grandes bandas de piratas de asfalto y estas cuestiones. Hoy son los motochorros, hay una suerte de microcosmos delictivo que se ha multiplicado muchísimo en actos, pero que no tienen la gravedad de uno de estos. A mí me tocó en el año 2003 ver gente tirándose abajo un auto frente al banco, habiendo perdido los ahorros de toda su vida, por ejemplo, locura, ¿no? Claro. Son situaciones muy límites, así que habría que volver a poner este tema también en agenda y repasar cómo está exactamente la seguridad bancaria, sobre todo para darle la tranquilidad. Y el cliente tiene que preguntar exhaustivamente cuando alquila una caja de alquiler, una caja de seguridad, tiene que consultar las medidas de seguridad que tiene el banco. Y no descansar en un hipotético seguro que después le reconoce la 10ª parte, etcétera, etcétera. Sí, esto genera todo un trastorno. Gracias, Luis, como siempre. Podríamos entonces, como lo titulamos, ¿no?, decir de que este fue el robo del siglo que no se pudo concretar. Una suerte justamente para todos los clientes que tenían justamente su caja de seguridad en esa entidad bancaria. Gracias, Luis, un gran abrazo. Hasta siempre. Que andes bien, gracias. El doctor Luis Vicari.